tenga, me indica con un amén para leer juntos la palabra del Señor. Sí, Juan 20, 24 al 29. Dice la Escritura: pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y si metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no lo creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás le respondió y le dijo: Señor Dios mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Puede sentarse. No seamos incrédulos. De eso voy a hablar. No seamos incrédulos. Si tiene confianza con la persona que está sentada cerca de usted, dígale: no seamos incrédulos. Y ahora dígale: porque en tu rostro se nota la incredulidad. Encontramos en la Biblia que Jesús selecciona a 12 de los discípulos, los cuales tuvieron el privilegio, la oportunidad de compartir de primera mano los acontecimientos, el desarrollo del ministerio del Señor Jesús. Era el círculo más cercano, el cual estaba con él en todo momento. Jesús, después que había orado, lo selecciona, lo llama, y en el círculo de los 12 que él tuvo durante su ministerio, encontramos que Jesús no solamente tuvo personas que eran impulsivas. Un discípulo que era impulsivo, de arranque, fuerte, que él no tenía paciencia. ¿Cómo se llamaba? Pedro. Pedro, aún después que el Señor le había dicho: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y el Señor le dice: apacienta mis ovejas, mis corderos. Y Pedro todavía le pregunta a Jesús: ¿y con este qué? Se refería a Juan. Y Jesús le dice: ¿y a ti qué con él? Si yo quiero que él quede hasta que vuelva. Jesús en su círculo tenía diferentes personas, caracteres. Entre ellos tenía uno que sustraía de las finanzas y que se molestaba cuando alguien derramaba algo valioso a los pies de Jesús. Y este hombre se llamaba Judas. Era otro tipo de persona. Tenía unos que eran muy llenos de amor, compasivos, que en la forma de sus escritos nos damos cuenta que ellos eran personas misericordiosas, y uno de ellos se recostaba en el costado, en el pecho de él. ¿Cómo se llamaba? Juan, el teólogo. Juan, el discípulo amado. Luego encontramos a otros que se caracterizan por faltarles un poco el creer a pesar de todo lo que habían visto, y entre uno de ellos tenemos al discípulo del cual hemos leído, que se llamaba Tomás. El nombre Tomás significa mellizo. Era uno de los 12 que andaba con Jesús. Lo encontramos a él electo por el Señor mismo. Algunas veces se ve claramente como ejemplo en este pasaje bíblico, la incredulidad salió a flote en la vida de Tomás. Y uno se pregunta: ¿qué es la incredulidad? La incredulidad es negar la fe y la eficacia de las cosas que Dios puede hacer. El término incredulidad está ligado no solamente a no creer, sino también en un sentido más estricto. Incredulidad está ligado a dejar la fe y apartarse de los principios bíblicos que hemos aprendido de la palabra del Señor. Pero aquí incredulidad está ligado a un hombre que en un momento llegó a dudar. Por eso la palabra duda es sinónimo de incredulidad. Y yo creo que como creyentes, quizás nosotros a través de la Biblia, la experiencia, las etapas que hemos vivido, hemos conocido acerca de Jesús y hemos visto obrar al Señor, pero hay ciertos momentos en la vida en los cuales uno comienza a llenarse de incredulidad, y la incredulidad es sinónimo de independencia de Dios y autosuficiencia,
Por lo tanto, si hay una de las cosas que nos daña y no permite que avancemos, es que seamos incrédulos. Fíjense que para el inconverso, la incredulidad se aplica con negar la obra que hace el Espíritu Santo, el convencimiento que hace el Señor. Y uno de los pecados graves en el inconverso es la incredulidad. Solamente que aquí está ligado a no creer definitivamente en el Señor y en el sacrificio. Pero aquí hablamos de alguien que ya conoce al Señor, pero está dudando de las cosas que Dios puede hacer. Y si hay una de las cosas que deberíamos de luchar para que crezca en nosotros, es la fe. Digan conmigo, la fe. La fe es una necesidad en nuestra vida. Y vemos que en este momento Jesús está, o más bien vemos a Tomás hablando con los otros discípulos, porque Jesús había llegado. Y Tomás, en primer lugar, quiero que veamos unas lecciones importantes en la vida de Tomás. La primera lección es que Tomás quería ver antes de creer. Y esto es lo que el ojo humano nos dice. Primero vemos y luego creemos. Humanamente uno así lo cree. Pero cuando viene al Señor y conoce a Jesús y no se llena de incredulidad, los papeles se deben invertir. En el Señor primero se cree y después se ve. Y esto no es tan lógico porque uno generalmente es bien difícil cuando está atravesando un problema llamar las cosas que no son como si fueran. Uno llega a la casa, está en una situación difícil y uno quiere que la respuesta venga ya. Pues la verdadera fe me hace primero creer porque yo sé que al que cree todo es posible. Y dice el versículo 25 que los discípulos le dijeron a Tomás, a uno de los 12, Jesús ha venido. Pero en el momento que ellos le dicen, Tomás no estaba cuando Jesús se les había aparecido. Ya Jesús había resucitado, había vencido la muerte, él había hecho un milagro de resurrección y las mujeres fueron a buscarlo para prepararlo en el sepulcro, pero él se les apareció luego a otros discípulos y le dicen a Tomás, hemos sido testigos oculares con pruebas indubitables que Jesús ha resucitado. Pero Tomás no creyó y eso representa a los creyentes que a pesar de todo lo que ven y han experimentado del Señor, aún la fe de ellos en lugar de crecer va decayendo y su vida espiritual en lugar de ser más fuerte se va haciendo más inestable y eso es el pecado de la incredulidad. Y vemos ahí que la fe debía crecer en Tomás. Él debía tener presente las promesas. Jesús les había dicho, Mateo 17:23, me van a matar, será herido el pastor, decía allí, y las ovejas serán dispersas, pero resucitaré. Ellos debían creer las promesas y la palabra del Señor. Pues cuando nosotros dudamos, primero queremos ver todo antes de creer. Pero el creyente que tiene una vida espiritual llena de fe, primero cree porque sabe que Dios puede obrar un milagro. Yo sé que en este momento yo no veo bien las cosas y una de las cosas que se necesita para recibir un milagro es estar en una situación difícil, porque nadie recibe un milagro cuando todo va bien o las cosas están de bendición. Los milagros se reciben cuando las cosas se ven perdidas y nadie puede hacer nada por uno. Ahí es donde Dios peleará por nosotros y nos va a sacar adelante, pero necesitamos fe. Sin fe es imposible agradar al Señor. Tomás pide una prueba, dice el versículo 25, si usted ve Juan 20:25, este hombre, le dicen los otros discípulos, Tomás, nosotros ya lo vimos, sé que él puede hacer algo, él ha resucitado. Pero Tomás estaba lleno de incredulidad y él dice, yo necesito ver en sus manos la señal de los clavos. Si yo no veo los clavos, yo no creo. Este Tomás era un hombre que razonaba y su razonamiento lo hacía perder la fe. Quizás podríamos decirle, Tomás era una persona quizás de carácter muy analítico y él dice, yo tengo que ver esa prueba que sus manos fueron traspasadas para creer que fue él. Y yo quiero mencionarles que en la fe, en la creencia en Dios, algunas veces el razonamiento no va a ser congruente con la gracia que Dios va a hacer en nuestra vida.
Porque yo no necesito razonar, analizar, entender, ver de qué manera. La Biblia no me manda eso. La Biblia me manda a no ser incrédulo, porque si yo creo, veré la mano de Dios obrar. Porque todos pasamos en ciertas cosas donde queremos razonar todo. Levante la mano, ¿cuántos nos han llegado etapas de la vida así? Y todos queremos buscar la explicación. Entonces Tomás dice, yo tengo que meter su mano en el costado. Él vio que el soldado lo había atravesado y él dice, tengo que tocar ese costado para entender que realmente Jesús ha resucitado. Él había andado con Jesús, había oído de la transfiguración, vio los milagros, vio la multiplicación, vio la sanidad de los ciegos, que los paralíticos caminaban, vio que los hijos de la viuda de Naín resucitaron, vio que la hija de Jairo se levantó, pero él dice, yo todavía no creo. Y yo le pregunto a usted, ¿qué más necesitamos para creer que Dios puede hacerlo? ¿Qué más tiene que hacer el Señor? Y Dios nos ha hablado de una y muchas maneras. Ha puesto los medios para indicarnos, nos ha hablado por diversas maneras, nos ha ministrado con su palabra, hemos recibido señales, hemos recibido indicaciones, ha puesto en nosotros el sentir y todavía seguimos dudando y preguntamos, ¿será esta la voluntad de Dios? ¿Qué más puede hacer el Señor por nosotros? Yo le aseguro que si aún un ángel viniera y nos dijera lo que tenemos que hacer, al estar llenos de incredulidad, no creeríamos lo que un ángel del Señor nos dijera. Porque somos incrédulos. Y dice Tomás, quiero meter su mano en el costado, pero él no se queda ahí. Y luego dice, si no hago esto, Tomás parece que está diciendo en el versículo 35, no creeré. Lea conmigo el versículo 25 de Juan 20. Dice, si yo no hago esto, yo no creeré. Entonces Tomás dice, si yo no lo veo, no lo creo. Pero la fe dice, hay que creerlo para verlo. Yo estoy emproblemado, pero voy a estar bien. ¿Cuántos lo creen así? Usted está pidiendo una respuesta, hoy no ha venido, pero vendrá. Usted está necesitando una salida, hoy no viene, pero vendrá. La incredulidad me hace dudar de la palabra y las afirmaciones de Cristo y me impide ver las obras que solo Jesús puede hacer. También la incredulidad es una actitud de no dejarme guiar por Dios y lo que Él ha dicho. Al ser incrédulo también oímos otras voces y no la voz del Señor. Y muchos de nosotros vivimos pidiendo una prueba de todo y por eso nos impide avanzar en nuestra vida, porque queremos que una voz audible venga y nos diga, y Dios ya días nos está inquietando a caminar en fe, a movernos en fe y a no ser incrédulos, pero muchos seguimos divagando. ¿Será que es cierto? ¿Será que no? Pero tenemos que romper con la incredulidad, porque el espíritu de Tomás se hace presente en muchos de nosotros. ¿Y cómo se manifiesta el espíritu de incredulidad? Es cuando nosotros dudamos del Señor. Y por eso es que usted oye que muchos de los creyentes tienen un lenguaje peor que una persona que no tiene fe. Nosotros tenemos que hablar bien. Hablar bien no es que vamos a omitir la realidad, sino que vamos a ver la realidad con una perspectiva de esperanza en el Señor. Tampoco estoy hablando de una confesión en la cual omitamos cómo yo me siento. No, estoy hablando de una confesión en la cual yo reconozco que no me siento bien, pero sé que Dios puede cambiar mi situación. Entonces vemos que incredulidad también es una forma de creer en mis capacidades y dudar de lo que Dios puede hacer. Tomás dice, si yo no lo toco, yo no creo. En la vida nosotros no podemos andar dudando. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 5:7 que debemos de andar por la fe y no por la vista, porque si no, no vamos a crecer. La segunda lección que aprendemos es que Jesús no se agrada cuando somos incrédulos. Vea conmigo el versículo 26 en adelante. Dice, 8 días después, miren cuánto tiempo pasó. 8 días Tomás no creyó. Estuvo 8 días dudando, pensando, ¿será cierto? Pregúntese qué se hizo Tomás estos 8 días. Yo creo que Tomás no dormía pensando si era verdad lo que le contaban. Él había oído el testimonio de María, de los demás discípulos, pero él quizás en su momento decía, ¿será cierto? ¿Tendría paz Tomás al saber que él aún no tenía claro si la resurrección era una realidad? Entonces 8 días tuvieron que pasar. Si usted ve conmigo Marcos capítulo 16,
versículo 14, hay una porción bíblica que dice la Escritura: finalmente Él se le aparece a los 11, estando sentados ellos a las mesas, y les reprochó la incredulidad y la dureza de corazón. ¿A quién primero reprochó el Señor? A los discípulos. Y si reprochó a los discípulos, ¿cuánto más no nos va a reprochar a nosotros? La incredulidad y dureza de corazón. Voy a hacer este proyecto, pero yo no sé si me va a funcionar. Creamos que va a funcionar. Voy a hacer esta decisión, pero la verdad no sé si estoy seguro si Dios me va a respaldar. O voy a tomar esta ruta, pero estoy dudando demasiado. Esto es, dice, dureza de corazón, porque hemos visto grandes manifestaciones de Dios, y si de algo podemos estar seguros es que en la incredulidad Jesús no puede manifestar su bondad. Por eso en Nazaret no hizo muchos milagros, a causa de la incredulidad, porque la gente lo conocía y no creían que podía hacer milagros. Pero cuando alguien no vive en incredulidad, ve las manifestaciones de Dios. Yo creo que Dios hace milagros hasta en cosas simples de nuestra vida. En cosas pequeñas, el respirar es un milagro de Dios ya. El hecho de estar aquí, ¿cuántos respiramos en paz? Mire, si fuera el último suspiro de nuestra vida, entenderíamos que este es un regalo de Dios. Si tenemos nuestra vista bien, nuestra mente cuerda, nuestros ojos en su lugar, nuestros oídos sanos, es un regalo del Señor. Y dice el versículo 14 de Marcos 16, se les aparece a los 11, ellos estaban en la mesa, y les reprocha que eran incrédulos y duros de corazón. ¿Y por qué les reprochó esto? Porque dice, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿A quién regaña? A los discípulos. ¿Quiénes no creyeron? Los discípulos. María no aparece como discípulo, pero ya lo había visto resucitado. Entonces Jesús dice, ¿por qué no creyeron con lo que les estaban diciendo? Porque a Jesús no le agrada que seamos incrédulos. El primero que tiene que tener fe que todo va a salir bien es usted. Si usted no cree que va a salir bien, entonces las cosas se van a complicar. Veamos lo que dice Lucas 24:37, referente a lo mismo. Jesús dice en este pasaje de la Biblia, creo que tenemos que trabajar mucho en nuestra vida para no ser incrédulos, pero Lucas 24:37 dice, ellos se espantaban y se atemorizaban, y cuando lo veían a Jesús resucitado, ellos dicen, pensaron que veían un espíritu. O sea, los discípulos, imagínense la escena. ¿Se imagina usted andar con Tomás y que Tomás le diga, busquémosle lógica a todo? Y Tomás dirá, pero ¿cómo haríamos esto? Hay que buscarle lógica. Y yo digo que cuando actuamos como Tomás, nos damos cuenta que no todos tenemos el mismo grado de confianza en Dios. Por eso es que hay personas que son más bendecidas que otras, porque tienen un nivel más grande de fe en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que vive más feliz que otros, porque tienen menos dureza de corazón. Creen más en las promesas del Señor. Jesús llega y las puertas están cerradas. Si usted ve el versículo 26 en adelante de Juan 20, dice que durante las puertas cerradas Jesús se les aparece. Probablemente él de una manera milagrosa aparece ahí como el cuerpo resucitado. Ya no tiene límite de espacio, ni materia, ni tiempo. Puede moverse de un lugar a otro, que según los teólogos será el cuerpo de los creyentes en la resurrección. Jesús viene y aparece con ellos en la mesa. Había una reunión, una celebración, quizás entre ellos conmemorando el recuerdo de su maestro, pero aparece Jesús ahí, estando la puerta cerrada, y les dice, paz a vosotros. Era una forma de saludar. Ellos practicaban este saludo. También otra forma de adorar es que la Biblia dice, cantaban un himno a Dios, no en este pasaje, sino en otras ocasiones. También dice que muy de madrugada Jesús se iba a orar al monte para tener su comunión con el Padre. En este momento los saluda y les dice, paz a vosotros. Jesús se sienta en el centro porque Él era el invitado especial. ¿Por qué tenemos que tener fe? Porque Jesús es nuestro invitado especial. Dígale al que está a su lado, aunque otros no crean en ti, Dios sabe que lo puedes hacer, diga. Otros no creen, pero Dios sabe que los pueden hacer. A usted y a mí nos van a dar la espalda en muchas ocasiones. No una, ni dos, ni tres, sino toda una vida.
pero el único que siempre estará ahí es Jesús. Por eso tenemos que aprender a no ser incrédulos, porque yo debo creer en Jesús antes que confiar en otra persona. Si Jesús es el que me dirige, todo va a salir de la mejor manera. Versículo 27 le dice a Tomás, mire, Jesús se dirige a él. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Jesús estaba ahí cuando él lo dijo, físicamente no estaba, pero como él es omnipresente y omnisciente, aquí se manifiestan atributos de Dios y se manifiesta una palabra de ciencia. Jesús le dice a Tomás, pon tu dedo aquí, Tomás, mira mis manos, pon tu dedo. ¿A dónde? Quizás en el costado, porque él había dicho, yo quiero tocarlo. Yo creo que a muchos de nosotros, por incrédulos, perdemos grandes beneficios que Dios quiere darnos en la vida. Perdemos grandes bendiciones familiares porque somos incrédulos. Y le dice el versículo 27, pon tu mano, métela en el costado y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás era un discípulo y le dice, no seas incrédulo, sino creyente. O sea que este pasaje es para los cristianos, para que aprendamos a confiar más en Dios y menos en nuestras capacidades. El día que olvidemos que toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios, ese día dejaremos de tener grandes bendiciones del Señor. Porque el día que nosotros descubramos que podemos solos sin la ayuda de Dios, ese día estaremos perdidos en la miseria y el fracaso. Porque nada de lo que logremos en este mundo se puede sin la ayuda de Dios. Pero si tenemos fe, con Él todo será posible y las cosas van a salir bien. Pero necesitamos creer en el Dios que le dijo a Tomás, mira mis manos, toca mi costado, pon tu dedo, porque no había sido detenido por la muerte, había resucitado, había levantado su cuerpo de la tumba, había estado frente a ellos, se tenía que presentar al Padre y ahora lo vemos que ha ascendido, nos ha enviado al Espíritu Santo y tenemos que creer que para Él todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? No nos rindamos, no nos demos por vencidos. Dice la Escritura, Juan 14:12, que si creemos las obras que Él hizo, las haríamos nosotros. También dice la Biblia, Juan 14:1, que no se turbe nuestro corazón. Salmo 118:8 dice, refugiémonos mejor en el Señor que confiar en el hombre. Eso significa que yo no voy a ser incrédulo, mejor confío en Dios. Luego Juan 7:5 dice que Jesús ni los hermanos creían en Él. Entonces los discípulos y los hermanos dudaron y algunos de nosotros estamos dudando, pero esta mañana usted ha venido quizás con un corazón lleno de incredulidad, pero yo le digo, Jesús merece que creamos en Él. ¿Qué más tiene que hacer Jesús para que creamos en Él? Él lo ha hecho todo. Lo hizo porque Él es Dios. Lo hace porque Él es poderoso. Y lo hará porque para Él no existe limitante alguna. Yo como hijo de Dios me beneficio al creer en Él. Pero si yo soy incrédulo, entonces ¿qué me espera? Jesús le dice a Tomás, míralo con tus propios ojos. Pregunto, hermanos, de los que estamos aquí, ¿cuántos hemos sido bendecidos por el Señor? Ahora yo le pregunto, ¿por qué duda que Dios lo va a seguir bendiciendo? ¿A cuántos nunca nos ha faltado por lo menos la tortilla en la mesa? Levante la mano. Entonces, ¿por qué nos turbamos tanto creyendo que nos va a faltar? Jesús le dice a Tomás esto. Ahora bien, y la tercera aplicación y la última es que hay bienaventuranza para el que cree, porque dice el versículo 28 en adelante que Tomás le respondió cuando Jesús lo regañó y le dijo, no seas incrédulo, sino creyente, y le dijo, Señor Dios mío y Señor mío y Dios mío. Pregunto, hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí, nuestra boca ha sido un lazo de incredulidad muchas veces? Levante la mano. ¿Qué reproche nos haría el Señor a nosotros? Al ver y les voy a decir quizá fuerte, de las blasfemias que hemos dicho con nuestras palabras, algunas veces. Porque hemos blasfemado contra la fe, hemos negado la eficacia y el poder del Señor. Entonces, ¿qué podríamos esperar nosotros? Pero aquí hay algo especial. Siempre hay una oportunidad mientras deseemos reivindicar nuestra vida con todo nuestro corazón. Dios nos dará una nueva oportunidad y eso es lo lindo del Señor. Así como seres humanos, nosotros nos equivocamos. Dios es tan perfecto y nos ofrece de su amor incondicional. Y dice ahí el versículo, si usted ve, entonces Tomás le responde, Tomás ya no le habla con incredulidad,
le dice Señor. La palabra Señor en el original escrito representa autoridad sobre mí, como quien dice una rendición. En el caso del Señor, Él está diciendo, tú no solamente has resucitado, tú has vencido la muerte y tú eres el Rey de todo el universo, porque le dice Señor. Ya no lo ve solamente como el que andaba con él durante el ministerio terrenal. Ahora lo ve como el mismo Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, porque le dice Dios mío. Y si usted ve la palabra Señor y Dios mío, Tomás la une para decirle, tú no solamente eres un hombre pescador, tú eres carpintero, tú no solamente eres un hombre que anduvo con pescadores, tú eres el que ha hecho todo lo que el mundo tiene. Y al ver esto, tenemos que entender que ese mismo Jesús está con nosotros esta mañana. Y no tenemos que llenarnos de la incredulidad, porque la incredulidad toca la puerta de nuestra casa. Cuando un familiar está emproblemado, nosotros creemos que ya terminó todo. Y miren, Jairo tuvo a su hija enferma y Jesús se iba ahí despacio y una mujer con flujo de sangre lo toca y él llega, la niña había muerto, pero le da una palabra y la niña resucita. Hay otro caso y es Lázaro, el de Betania, hermano de Marta y María. Esta familia sí estaba emproblemada porque su hermano muere 4 días donde su cuerpo estaba descompuesto, pero ellos, aunque Marta le reprocha y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, y le dice el Señor, va a resucitar, y ella le dice una respuesta muy bien teológicamente, resucitará en el día postrero, pero Jesús le dice, Marta, si crees, verás la gloria de Dios. El hombre de 4 días muerto resucita porque había alguien que tenía poder para hacerlo, y ese Jesús es el que está con nosotros. Posibilidades cero, puertas abiertas cero, quizá esperanza cero, quizá no hay nada en el mundo, pero si Jesús va con usted, usted tiene la oportunidad más importante, que todas las puertas Él las puede abrir en su vida. Él puede cambiar esa esperanza y Él puede transformar todo, porque bienaventurado aquellos que sin ver han creído que Dios lo puede hacer. Y eso es lo lindo de la fe. Y eso es lo duro también, que hay que esperar que Dios obre, pero Dios lo puede hacer. Dice ahí, le llama Dios mío, versículo 29, le dice a Tomás Jesús algunas verdades y le dice, porque me has visto, has creído, Tomás. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bueno, si Tomás vio y creyó, le dice, tú me vistes, pero nosotros no le hemos visto físicamente, pero hemos creído en el Señor. Y hemos visto al Cristo resucitado y por medio de la palabra, porque ninguno de nosotros estuvo con Él en su ministerio terrenal. Pero le dice Jesús, feliz, dichoso, digno de sentirse bien, aquel que sin ver me ha creído, porque para no llenarnos de incredulidad hay que depositar toda nuestra confianza en Dios. Y hay días difíciles, duros, malos, días en los cuales uno siente que todo está cabizbajo, donde no hay una esperanza de vida. Pero Jesús dice, bienaventurado aquel que sin ver ha creído, porque su fe está cimentada sobre un Dios que no defraudará a nadie. Y si usted es hijo de Dios, tiene que saber que las promesas de Dios están sobre su vida. Y si usted cree, al final del camino habrá una luz de esperanza que nos va a sacar adelante. Quizá usted diga, pero mire, hoy no tengo ni $1 para comprar la comida que van a vender ahora. Bueno, ya no es $1, ¿verdad? $2, $3. Pero mañana los va a tener. ¿Cuántos dicen amén? Y usted dice, mire, yo no tengo ni dónde caer muerto, hermano. No se preocupe, cuando uno muere de emergencia le abre un espacio ahí en el cementerio. Ahí tiene donde caer uno. Pero quizás a veces juzgamos por la condición presente. Los jóvenes a veces juzgamos y decimos, es que mira mamá, ¿y por qué vivo aquí? ¿O por qué esto y lo otro? Tenemos que ser agradecidos porque grandes cosas hará Dios en cada uno de nosotros. Sin ver hemos creído. Ese es un regalo de los que tienen fe. Cuando hablamos de la bienaventuranza del que cree, oiga esta palabra, hermanos, Cristo se va formando cada día más en mí. ¿Y cuántos queremos que Cristo se forme en nosotros? Cristo se va formando en mí. Ahora yo me voy pareciendo más a Cristo. Si lo único que nos debe hacer falta es reírnos como Él, porque no aparece como se reía, ¿verdad?
Pero usted debe parecerse a Cristo. Dígale al que está a su lado, tu meta es parecerte a Cristo. Porque algunos de nosotros queremos parecernos a un famoso y copiamos otras modas y al famoso se le ve bonita la moda y a nosotros se nos ve bien ridícula la moda, pero uno se siente bien. Pero uno debe parecerse a Cristo. Pablo dice, debemos oler a Cristo, dice el apóstol Pablo también. Lo que significa es un olor a vida. Cristo debe irse formando en mí por medio de mi fe que va creciendo. Pero para eso lo primero que yo debo luchar por quitarme es la incredulidad. Oiga esto también, hermano, y es que cuando yo dejo de ser incrédulo, tendré que tomar decisiones que a mi vida no serán tan gratas, pero Dios me está indicando tomar. Estas decisiones incluyen cambios en mi mente, en mi forma de pensar, cambios en mi forma de vivir, en mis relaciones, en todo. Pero si Él va formándose en mí, yo voy mejorando. ¿Cuántos dicen amén? Cambio en situaciones graves. Entonces dice ahí también que cuando Cristo está en mí, y yo soy bienaventurado porque creo, suceden cosas que yo no me imaginaría que podrían pasar, pero pasarán porque Él lo va haciendo. Por eso usted no tiene que ponerse límites hasta donde Dios lo puede hacer. Lo que yo sé es que Dios puede bendecirlo a usted. Y todos los que estamos aquí debemos de luchar contra la incredulidad, porque cada día creer en Cristo no garantiza que vamos a ser muy bendecidos. Pero tenemos que luchar para tener esa bendición. No es fácil. Muchas personas estuvieron a punto de alcanzar algo lindo en la vida, pero se quedaron a medio camino. Renunciaron. Si queremos mejorar, tenemos que ser creyentes. Tomás aprende la lección. En primer lugar, tenemos que creer porque creeremos y después vemos la manifestación de Dios. Tenemos que creer. Hay que darle vuelta a la lógica en esto. Hay que romper con el uso de la razón en esto, porque yo no puedo razonarlo. Dios me manda a creerle, no a buscarle explicación al asunto. Él lo puede hacer. Segundo, tenemos que agradar a Jesús, porque a Él no le agrada que seamos incrédulos. Y tercero, Dios dice que hay bienaventuranza para todo aquel que cree. Pongámonos en pie, hermanos, y oramos al Señor esta preciosa hora. Amado Padre, gracias esta mañana por el gran privilegio que nos da de poder hoy estar reunidos en este lugar. Gracias, Señor, porque a pesar de las luchas, las pruebas y las adversidades, no nos hemos cansado de creer que habrá una manifestación gloriosa del Señor. Y en medio de todo, Señor, usted obrará de una manera especial en nuestro medio y en nuestro caminar. Hermano, dígale al Señor que usted no quiere tener incredulidad y que todo va a salir bien de una manera especial. Y que todo va a salir bien, el problema que usted está pasando va a ser resuelto, la situación que usted está pasando va a ser resuelta, pero dígale al Señor que todo va a salir bien. Dígale, Señor, ayúdame, yo quiero tener fe, fe para enfrentar esta nueva decisión, fe para enfrentar este nuevo desafío, fe para enfrentar este nuevo proyecto, fe para enfrentar esta nueva meta que me he trazado. Quizá la palabra de ahora que usted debe llevar en el corazón es: no permita que la incredulidad le quite las bendiciones de Dios. Hay que luchar contra eso. Hay que tener una esperanza contra eso. Saber que Dios es el único que lo puede hacer en toda situación. Y confiar que Dios es el único que traerá una respuesta favorable para cada uno de nosotros. Pero tenemos que orar